La lluvia no distinguía entre justos y pecadores. Caía con la misma furia sobre el techo del lujoso sedán alemán que sobre los cuerpos frágiles de Arturo y Clara, arrojados a la cuneta de una carretera solitaria. El sonido de la puerta del coche al cerrarse resonó como el portazo final a toda una vida de amor y sacrificios. Dentro, al calor de la calefacción, 5 siluetas, sus propios hijos, observaban sin emoción cómo la tormenta comenzaba a empapar a sus padres. Para ellos, no eran más que 2 bultos molestos, el último obstáculo entre ellos y el dinero que acababan de robarles, el dinero de la venta del único hogar que la pareja había conocido. Arturo, con sus 75 años a cuestas y una artrosis que le roía los huesos, intentó proteger a su esposa con su propio cuerpo, un gesto inútil contra la cortina de agua helada que los envolvía. El frío que sentía, sin embargo, no provenía de la tormenta, sino del vacío glacial que se había instalado en su pecho. Miró hacia la ventanilla del coche, buscando una última chispa de piedad en los ojos de Ricardo, su primogénito, pero solo encontró el reflejo oscuro de su propio rostro descompuesto por la incredulidad y el dolor. Sus hijos, la razón de su existencia, se habían convertido en sus verdugos. Clara temblaba, no solo por el frío que calaba su abrigo raído, sino por el shock de la traición. Las palabras de su hija Marta, pronunciadas con una frialdad que helaba la sangre, todavía retumbaban en sus oídos. «No hay ninguna casa nueva, mamá. Ya era hora de que nos devolvierais algo de todo lo que hemos tenido que aguantar». Cada sílaba había sido una puñalada, desgarrando décadas de recuerdos, de noches en vela, de manos agrietadas por el trabajo para que a ellos nunca les faltara de nada. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas arrugadas, un torrente salado de amor despreciado y de una angustia tan profunda que le impedía respirar. El motor del coche rugió, una bestia impaciente por abandonar la escena de su crimen. Las ruedas traseras escupieron un chorro de barro y agua sucia que manchó las ropas viejas de la pareja, un último acto de humillación antes de desaparecer en la oscuridad de la carretera. Arturo y Clara se quedaron solos, abrazados en medio de la nada, con los bolsillos vacíos y el alma hecha pedazos. El único sonido era el lamento del viento y el golpeteo incesante de la lluvia, como si el propio cielo llorara por la injusticia que acababa de presenciar. En ese instante, sintieron que todo había terminado, que el mundo los había olvidado. Contemplaron la estera de las luces traseras del coche hasta que se convirtió en un punto rojo, y luego en nada, tragado por la noche. Fue en ese silencio abrumador, empapados hasta los huesos y con el corazón destrozado, cuando se dieron cuenta de la verdadera dimensión de su pérdida. No era solo el dinero de la casa, su seguridad para la vejez, era la fe en la bondad humana, la creencia sagrada en el vínculo indestructible entre padres e hijos. Habían sido despojados de su dignidad, tratados como basura por la misma sangre que ellos habían traído al mundo. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos no había más que un reflejo del mismo abandono infinito. No hacían falta palabras, el dolor era un lenguaje universal que ambos comprendían a la perfección. En el ocaso de sus vidas, cuando esperaban recoger los frutos del amor sembrado, habían cosechado la más cruel de las tempestades. El mundo parecía un lugar oscuro, sin esperanza ni refugio, un páramo desolado como aquella carretera en la que habían sido abandonados a su suerte. Pero lo que aquellos 5 hijos no sabían, en la embriaguez de su codicia y su arrogancia, era que aquel acto de crueldad había puesto en marcha un engranaje del destino que no podían controlar. Aquella decisión, tomada en la fría comodidad de un coche de lujo, no era un final, sino el principio de todo. Habían desencadenado una serie de acontecimientos que los haría arrepentirse amargamente, demostrando que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el alma. Para comprender la profundidad de la herida, es necesario viajar atrás en el tiempo, a una época en la que las paredes de aquella pequeña casa no contenían el eco del abandono, sino el murmullo constante del sacrificio. La vida de Arturo y Clara no había sido una epopeya de grandes riquezas, sino un largo y silencioso poema de amor laborioso, escrito con el sudor de la frente y la renuncia de los propios sueños. Cada ladrillo de aquel hogar, ahora vendido y profanado por la codicia, representaba una noche de insomnio, una comida omitida, un deseo pospuesto para que a sus 5 nunca les faltara nada. Arturo era un hombre forzado en el yunque del trabajo duro. Sus manos, permanentemente teñidas por la grasa del taller mecánico donde pasó más de 40 años, eran un mapa de su devoción. Cada callo, cada cicatriz, contaba la historia de una bicicleta nueva para Marta, de los libros para la universidad de Ricardo o de aquella primera bicicleta destartalada que hizo brillar los ojos de los gemelos.
Se levantaba antes de que saliera el sol, enfrentando el frío glacial del invierno y el calor sofocante del verano, y su cuerpo resentía cada hora extra, cada turno doble que aceptaba sin dudarlo para poder financiar las ambiciones de sus hijos. Clara, por su parte, era la arquitecta silenciosa del bienestar familiar. Su vieja máquina de coser era una extensión de sus manos, y el zumbido nocturno de la aguja era la banda sonora de su amor incondicional. Transformaba retales de tela en vestidos para Marta y remendaba los pantalones de los chicos hasta que el tejido original era casi irreconocible. Estiraba cada céntimo como si fuera un milagro, creando banquetes de la nada y asegurándose de que, aunque ellos comieran poco, sus hijos siempre tuvieran el plato lleno. Su mayor lujo era verlos sonreír, una recompensa que consideraba infinitamente más valiosa que cualquier joya. Y sin embargo, también sacrificó sus joyas. Cuando Marta anunció su boda, soñando con una celebración que deslumbrara a la opulenta familia de su prometido, Clara no lo dudó. Sin decir una palabra a nadie, se dirigió a una pequeña joyería del centro y vendió el único objeto de valor que poseía: un delicado collar de oro y un par de pendientes que su propia madre le había regalado en su lecho de muerte. Aquella noche lloró en silencio, no por el oro perdido, sino por el pedazo de su historia que se iba con él. Un sacrificio invisible que su hija jamás valoraría, demasiado ocupada en elegir el color de los manteles. Los años pasaron y los sacrificios se acumularon como capas de sedimento en el alma de la pareja. Renunciaron al viaje que siempre quisieron hacer para ver el mar, pospusieron las reparaciones del tejado para pagar el máster de Ricardo y utilizaron los ahorros destinados a su propia vejez para dar la entrada del primer coche de los gemelos, un vehículo que ellos usarían para alejarse cada vez más de la humilde casa familiar. Cada vez que uno de sus hijos necesitaba algo, Arturo y Clara se vaciaban un poco más, entregando pedazos de su futuro con la ciega convicción de que estaban invirtiendo en la felicidad de su estirpe. Pero la gratitud es una planta frágil que no crece en suelos de egoísmo. A medida que los hijos prosperaban, una extraña amnesia parecía apoderarse de ellos. Ricardo, convertido en un asesor financiero que se movía en círculos de poder y conducía un imponente BMW, empezó a sentir vergüenza de las manos engrasadas de su padre. Marta, casada con un hombre de fortuna, criticaba la decoración anticuada de la casa y evitaba llevar a sus amigas de la alta sociedad a aquel barrio que consideraba deprimente. Veían a sus padres no como la fuente de su éxito, sino como un recordatorio incómodo de un pasado que querían borrar. Los gemelos, Javier y Carlos, vivían atrapados en una espiral de ostentación, siempre tratando de aparentar un estatus que no poseían. Para ellos, sus padres se convirtieron en un cajero automático de último recurso, una fuente a la que acudir cuando sus imprudentes decisiones financieras los dejaban al borde del abismo. Las visitas se hicieron cortas y transaccionales, siempre precedidas por una petición de dinero y seguidas de una rápida huida. El amor se había convertido en una simple cuestión de conveniencia, una herramienta para satisfacer su insaciable sed de más. Incluso Lucas, el Benjamín, a quien habían enviado al extranjero con sus últimos ahorros para que tuviera una visión más amplia del mundo, regresó con una frialdad que los desconcertó. Había aprendido a hablar otros idiomas, pero parecía haber olvidado el lenguaje fundamental del respeto y el cariño. Contemplaba la vida sacrificada de sus padres con una mezcla de lástima y superioridad, como si su elección de vida humilde fuera un fracaso personal, en lugar del fundamento sobre el que él había construido sus alas. El narrador se pregunta, con una tristeza profunda, en qué momento exacto se rompió el vínculo. ¿Fue cuando el dinero se convirtió en la única medida del éxito o cuando la comodidad les hizo olvidar el coste real de cada privilegio que disfrutaron? La ingratitud se había ido infiltrando en sus corazones como una humedad silenciosa, pudriendo los cimientos de la familia desde dentro, sin que Arturo y Clara, cegados por su amor incondicional, se dieran cuenta de la magnitud de la ruina. El catalizador final fue la salud de Arturo. Décadas de trabajo físico le pasaron una factura implacable en forma de una artrosis severa que convertía cada escalón de la casa en una montaña de dolor.
El médico fue tajante. Necesitaban mudarse a un lugar más pequeño, de una sola planta, donde Arturo pudiera vivir sus últimos años con un mínimo de dignidad y sin sufrimiento constante. La venta de la casa no era un capricho, sino una necesidad médica, la última oportunidad de encontrar algo de paz. Fue entonces cuando los 5 hijos vieron su oportunidad de oro. Se reunieron en la vieja casa, no movidos por la preocupación filial, sino por el brillo de la codicia en sus ojos. Con sonrisas ensayadas y palabras untadas en una falsa miel de afecto, le presentaron a sus padres el plan maestro de su traición. Hablaron de una gran casa para todos, de cuidar de ellos, de devolverles finalmente todo el amor recibido. Era una promesa tan hermosa, tan perfectamente diseñada para tocar la fibra más sensible de 2 ancianos cuyo mayor miedo era la soledad, que resultó irresistible. Arturo y Clara lloraron de felicidad. En la actuación de sus hijos vieron la culminación del sueño de toda una vida, una vejez rodeada de la familia que habían creado con tanto esfuerzo. No vieron la frialdad calculadora en la mirada de Ricardo, ni la impaciencia en los gestos de Marta. Vieron a sus pequeños, a los niños que habían acunado en sus brazos, y les entregaron su confianza, su hogar y su futuro, sin la menor sombra de duda. Aquella decisión, nacida del amor más puro, se convertiría en su sentencia. No podían saber que el nido que con tanto esmero habían construido ya no albergaba a sus polluelos, sino a una bandada de depredadores que esperaban el momento perfecto para devorarlos. Estaban a punto de descubrir de la manera más brutal que no hay traición más cortante que la que viene de tu propia sangre, y que un corazón lleno de codicia es incapaz de recordar el sabor del pan que unas manos sacrificadas pusieron en su boca. El día señalado llegó envuelto en un cielo de plomo, como si la propia naturaleza presintiera la inminencia de la tragedia. La lluvia, que había comenzado como un tímido lloviznar, se había convertido en un diluvio furioso que golpeaba con violencia los cristales del flamante sedán de Ricardo. Dentro del vehículo, el ambiente era una extraña mezcla de confort material y una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Arturo y Clara, sentados en el asiento trasero, con sus mejores ropas, gastadas pero limpias, miraban por la ventanilla con una ilusión infantil, ajenos a las miradas frías y calculadoras que sus 5 hijos intercambiaban a través del espejo retrovisor. El calor de la calefacción contrastaba brutalmente con el hielo que se estaba formando en los corazones de aquellos a quienes habían dado la vida. El viaje se alargaba más de lo esperado, y el paisaje urbano dio paso a una carretera secundaria, solitaria y flanqueada por campos anegados. La esperanza en los ojos de Clara comenzó a titubear, reemplazada por una sombra de confusión. Se apretó contra el brazo de su marido, buscando un consuelo que él mismo ya no sentía. El silencio en el coche era un presagio, un vacío antinatural que devoraba el sonido monótono de los limpiaparabrisas y el golpeteo incesante de la tormenta. No había risas ni conversaciones sobre el futuro hogar, solo el peso de una decisión irrevocable que ya había sido tomada sin ellos. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un paso más hacia el abismo que sus propios hijos habían cavado para ellos. De repente, el coche redujo la velocidad y se detuvo en el arcén de aquella carretera desierta. No había nada a la vista, solo la cortina gris de la lluvia y el lamento del viento. Clara, con la voz teñida de una incipiente ansiedad, rompió el silencio sepulcral. ¿Dónde estamos, Ricardo? ¿La casa nueva es por aquí?, preguntó, y su voz inocente resonó en el habitáculo como el eco de un mundo que estaba a punto de desvanecerse para siempre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, esperando una respuesta que tardó una eternidad en llegar, una eternidad en la que los corazones de los 2 ancianos comenzaron a latir con el ritmo frenético del pánico. La respuesta vino de Marta, su única hija, pero su voz era la de una extraña, despojada de cualquier matiz de afecto, afilada y fría como el acero. «No existe ninguna casa, mamá», dijo sin siquiera volverse para mirarla, con la vista fija en la desolación del paisaje. La frase, tan simple y tan corta, cayó sobre Arturo y Clara con el peso de una losa de granito, aplastando en un instante el sueño de una vejez en familia. Arturo se giró, su rostro una máscara de incredulidad y horror, buscando desesperadamente en los rostros de sus hijos un desmentido, una broma cruel, cualquier cosa que no fuera aquella verdad monstruosa que comenzaba a abrirse paso en su mente. «¿Cómo que no existe? ¿Y nuestro dinero?
todo el dinero de la casa!, exclamó Arturo, su voz quebrada por una angustia que le atenazaba la garganta. Fue entonces cuando Javier, uno de los gemelos, soltó una risa seca, un sonido carente de alegría que helaba la sangre. ¿El nuestro dinero?, se burló. Ese dinero ahora es nuestro. Consideradlo un pago atrasado por todos los años que hemos tenido que aguantaros, por ser una carga constante. Cada sílaba era un veneno que se infiltraba en las heridas abiertas de sus padres, una demostración de un desprecio tan profundo que resultaba inconcebible. El horror dio paso a la súplica. Clara, con lágrimas ya surcando sus mejillas arrugadas, susurró con el último aliento de esperanza. No, no podéis hacernos esto, somos vuestros padres. Pero sus palabras se estrellaron contra un muro de indiferencia. Ricardo, el primogénito, el depositario de su confianza y de su futuro, se volvió hacia ellos por primera vez. Sus ojos, que una vez reflejaron admiración infantil, ahora contenían un desprecio gélido, el de un juez dictando una sentencia inapelable. Basta de sentimentalismos, ya no nos sirven para nada. Bajad del coche, ahora, ordenó, y su voz no admitía réplica. El acto fue rápido, eficiente y brutal. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia que empapó a la pareja al instante. No hubo delicadeza, sino un empujón firme que los hizo tropezar y caer en el barro de la cuneta. Se quedaron allí, aturdidos, mientras la puerta del lujoso sedán se cerraba con un sonido sordo y definitivo, sellando su expulsión del mundo, de la familia, de todo lo que habían conocido y amado. Vieron a través del cristal empañado las siluetas de sus 5 hijos, inmóviles, observando su obra sin una pizca de remordimiento, como si contemplaran a 2 objetos inservibles de los que por fin se habían deshecho. El motor rugió y las ruedas del coche escupieron un chorro de agua sucia y lodo que les cubrió el rostro y la ropa. Un último acto de humillación, un bautismo de desprecio antes de desaparecer en la penumbra de la tormenta. Se quedaron solos, arrodillados en el fango, mientras las luces traseras del vehículo se convertían en 2 puntos rojos que parpadeaban en la lejanía hasta ser engullidos por la nada. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito, un vacío absoluto donde solo se oía el llanto del cielo, que parecía llorar por ellos. En ese instante, en medio de la nada, empapados hasta los huesos y con el alma rota en 1000 pedazos, Arturo y Clara comprendieron la verdadera magnitud de su pérdida. No era solo el dinero, ni la casa, ni la seguridad. Era la aniquilación de su identidad. Habían vivido por y para sus hijos, sin ellos sentían que no eran nada. El frío que les calaba no era el de la lluvia, sino el frío cortante de la traición, un hielo que se expandía desde el pecho y paralizaba cada músculo, cada pensamiento. Se abrazaron con la fuerza de la desesperación, 2 cuerpos frágiles contra la inmensidad de un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. El tiempo perdió su significado. Minutos u horas no lo sabían. El temblor del cuerpo de Clara se hizo más violento y Arturo, a pesar de su propio dolor y del fuego de la artrosis que le devoraba las articulaciones, intentó protegerla con su cuerpo, un refugio inútil contra la furia de los elementos y la crueldad de los hombres. La esperanza se había extinguido. Cerraron los ojos esperando el final, resignados a que aquella cuneta anónima fuera su tumba, un final miserable para una vida de sacrificios que no había servido para nada. El mundo los había olvidado y, lo que era peor, su propia sangre los había condenado. Pero el destino, a veces, teje sus hilos de las formas más inesperadas. Justo cuando la oscuridad comenzaba a nublar su conciencia, un haz de luz tenue y amarillento rasgó la cortina de lluvia. El sonido de un motor viejo y tosco se acercó lentamente. Una vieja furgoneta, abollada y cubierta de barro, se detuvo a su lado. La ventanilla del conductor bajó con un chirrido y el rostro de un hombre de mediana edad, curtido por el sol y el trabajo, asomó con expresión de genuina preocupación. No era un empresario poderoso ni un antiguo amor, sino un simple extraño, un agricultor que volvía a casa después de una larga jornada. «Por el amor de Dios, ¿qué hacen ustedes aquí con esta tormenta?», gritó el hombre por encima del estruendo de la lluvia. Arturo y Clara apenas pudieron levantar la cabeza, sus rostros pálidos y sus labios amoratados por el frío. No tenían fuerzas para responder, pero sus ojos, llenos de un desamparo infinito, contaron toda la historia.
El hombre no necesitó más. Sin hacer más preguntas, bajó del vehículo con una rapidez sorprendente, los cubrió con una manta áspera que sacó de la parte de atrás y los ayudó a subir a la cálida cabina de su furgoneta. Aquel hombre, cuyo nombre era Manuel, los llevó a su humilde casa, una pequeña granja a pocos kilómetros de allí. Su esposa, al verlos en aquel estado lamentable, ahogó una exclamación de espanto y corrió a ayudarlos. Les dieron ropa seca, una sopa caliente que les supo a gloria bendita, y los sentaron junto a una vieja chimenea de leña cuyo crepitar era el sonido más reconfortante que habían oído en sus vidas. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sintieron un calor que no era solo físico, sino humano. No hicieron preguntas indiscretas, simplemente los cuidaron con una bondad sencilla y abrumadora. En la calidez de aquella cocina rústica, rodeados de la decencia de dos extraños, Arturo y Clara comenzaron a sentir cómo el nudo de hielo en su pecho empezaba a derretirse, dando paso a un torrente de lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de desesperación, sino de un extraño alivio. Habían sido arrojados al infierno por su propia familia, pero habían sido rescatados por la compasión de un desconocido. Aquella noche, mientras dormían en una cama limpia y cálida, el narrador se pregunta si entendieron la lección que el universo les estaba enseñando. A veces, la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te ofrece una mano cuando te has caído, la que te da cobijo en medio de la tormenta sin pedir nada a cambio. Aún no lo sabían, pero aquel acto de bondad no era solo un rescate, era el primer ladrillo de su nueva vida. El punto más bajo de su existencia había pasado, y ahora, desde el fondo del abismo, solo quedaba un camino, el de la ascensión. La justicia ya había puesto en marcha su implacable maquinaria. La semana que siguió al abandono fue para los 5 hijos una celebración de su propia astucia. Embriagados por el éxito de su cruel estratagema, se sumergieron en un frenesí de gastos, cada uno ansioso por materializar la riqueza recién adquirida en símbolos tangibles de estatus. Ricardo, el cerebro de la operación, saldó de inmediato las deudas de sus negocios fallidos y se mudó a una oficina más grande en el corazón financiero de la ciudad, un espacio con ventanas del suelo al techo y mobiliario de diseño italiano. Se sentaba en su sillón de piel, contemplando el horizonte urbano y sentía una oleada de poder, convencido de que por fin se había liberado del lastre de sus orígenes humildes. Marta, por su parte, se lanzó a una orgía de consumo en las boutiques más exclusivas. Adquirió bolsos de piel de cocodrilo, zapatos cuyos tacones parecían agujas de cristal y un deslumbrante collar de diamantes que exhibía en cada evento social con una sonrisa triunfante. Su marido, antes crítico con su familia, ahora la miraba con una nueva admiración, cegado por el brillo del dinero fácil. Para ella, cada compra era un clavo más en el ataúd de su pasado, una forma de borrar la imagen de su madre remendando ropa vieja en una máquina de coser ruidosa. Los gemelos, Javier y Carlos, fieles a su naturaleza impulsiva, invirtieron su parte en un llamativo deportivo descapotable y en una serie interminable de fiestas en los locales de moda. Se rodeaban de una corte de aduladores atraídos por el champán francés que fluía sin cesar y la facilidad con la que pagaban las cuentas. Vivían en una burbuja de euforia, convencidos de que su ingenio les había comprado un pasaporte permanente a una vida de placer y despreocupación, lejos de las responsabilidades y de las miradas tristes de sus padres. Incluso Lucas, el más joven, sucumbió a la tentación, aunque una espina de culpa le pinchaba la conciencia en los momentos de silencio. Utilizó el dinero para alquilar un ático con vistas espectaculares y para viajar en primera clase, intentando ahogar el recuerdo del rostro lloroso de su madre con la emoción de nuevos paisajes y lujos efímeros. Se decía a sí mismo que sus padres, de todos modos, no habrían sabido qué hacer con tanto dinero, una justificación endeble que se desmoronaba cada vez que la noche traía consigo el eco de su traición. Pero la riqueza obtenida a través de la maldad es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se tiene, y nunca sacia de verdad. El dinero, que parecía una fortuna inagotable en la cuenta bancaria, comenzó a menguar a una velocidad alarmante. La suma, dividida entre 5 y sometida a la voracidad de sus deseos, no era el tesoro sin fondo que habían imaginado. Las facturas de las tarjetas de crédito empezaron a acumularse y las sonrisas de suficiencia dieron paso a una creciente ansiedad. El espejismo de la opulencia se estaba desvaneciendo.
Fue en medio de esta incipiente preocupación cuando el destino decidió mover su primera ficha. Una mañana, mientras Ricardo revisaba con el ceño fruncido el extracto de su cuenta, que descendía en picado, recibió una llamada en su móvil. El número era desconocido, un prefijo de la capital que no reconoció. Contestó con la arrogancia propia de su nueva posición, esperando que fuera otro vendedor intentando ofrecerle un producto de lujo. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea no era la de un comercial, sino la de un hombre con un tono grave, formal y absolutamente imperturbable. «¿Hablo con el señor Ricardo Méndez?», preguntó la voz, cortés pero con un filo de autoridad. «Mi nombre es Alejandro Balbuena, soy socio director del bufete Balbuena y Asociados. Le llamo en representación de la corporación internacional que ha adquirido la propiedad de sus padres en la calle de las Flores. Hay unos flecos pendientes de la transacción que requieren su presencia inmediata en nuestras oficinas». La formalidad del lenguaje y el nombre del prestigioso bufete hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Ricardo intentó mantener la compostura, aunque una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. «Disculpe, creo que hay un error», respondió, tratando de sonar despreocupado. «La venta se cerró la semana pasada, la transferencia se hizo y todo está en orden». Pensó que quizás era un intento de estafa, una complicación burocrática menor. No podía imaginar la verdadera naturaleza de aquella llamada, la bomba de relojería que estaba a punto de estallar en el centro mismo de su vida cuidadosamente construida. El señor Balbuena no se inmutó, su voz permaneció tan serena como el hielo. «No hay ningún error, señor Méndez. El pago que ustedes recibieron era, como se estipulaba en la cláusula 7.2 del preacuerdo, un mero adelanto para asegurar la firma. El grueso de la operación, el pago final, se ha desbloqueado ahora, una vez formalizada la escritura definitiva. Le ruego que acuda a nuestra sede mañana a las 10. Es un asunto de máxima urgencia y de una cuantía considerable». La llamada terminó, dejando a Ricardo con el teléfono pegado a la oreja, sumido en un silencio tronador. Confundido y con un mal presentimiento que no lograba identificar, llamó a Marta. Le contó la conversación, omitiendo su propia ansiedad y pintándolo como una posible buena noticia, quizás un bonus inesperado por la venta. La codicia se encendió de nuevo en los ojos de Marta y acordaron ir juntos a la reunión. Al día siguiente, vestidos con sus mejores galas, cruzaron las puertas de cristal del imponente edificio que albergaba el bufete, un santuario de poder y dinero, donde el aire mismo parecía más caro. Fueron conducidos a una sala de reuniones con vistas panorámicas de la ciudad, una estancia dominada por una larga mesa de caoba y sillas de cuero. El abogado, Alejandro Balbuena, era un hombre de unos 60 años, con el pelo silbado y una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de sus almas. Los saludó con una inclinación de cabeza y les indicó que tomaran asiento. No había calidez en su gesto, solo una eficiencia profesional que resultaba intimidante. El silencio en la sala era tan denso que podían oír los latidos de sus propios corazones. Balbuena fue directo al grano, sin preámbulos. Colocó una carpeta de cuero sobre la mesa y la abrió con parsimonia. «Como les adelanté por teléfono», comenzó, «la transacción por la propiedad de sus padres es más compleja de lo que ustedes parecen creer. La empresa compradora no estaba interesada en la casa en sí, sino en el subsuelo. La zona es estratégicamente vital para un nuevo corredor tecnológico. Por lo tanto, el valor de tasación era exponencialmente superior al del mercado inmobiliario convencional». Ricardo y Marta se miraron, una mezcla de confusión y una renovada avaricia brillando en sus ojos. ¿Más dinero? La idea era electrizante. Ricardo se reclinó en su silla, una sonrisa arrogante dibujándose en sus labios, creyendo que su astucia iba a ser recompensada con un premio aún mayor. Se imaginó comprando un yate, un avión privado. Marta ya estaba pensando en una mansión en la costa, lejos de la ciudad y de cualquier recuerdo incómodo. Pero la siguiente frase del abogado borró sus sonrisas de un plumazo. «El valor total de la operación», continuó Balbuena, deslizando un documento sobre la mesa hacia ellos, asciende a 8 millones de euros. El número, escrito con tinta negra y seguido de una larga fila de ceros, pareció saltar de la página y golpearles en la cara. 8 millones. La cifra era tan astronómica, tan fuera de su comprensión, que por un momento pensaron que habían oído mal. El aire se volvió espeso, difícil de respirar.
El rostro de Ricardo perdió todo su color, adquiriendo una palidez cerosa. Sus manos, que momentos antes jugaban con un bolígrafo de oro, ahora estaban rígidas sobre la mesa. Marta ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en el papel como si fuera una serpiente a punto de morderla. La realidad de la cifra comenzó a asentarse, y con ella una pregunta aterradora. Si ese era el pago real, ¿dónde estaba el dinero? Sin embargo, prosiguió Balbuena, ajeno o indiferente al colapso de sus interlocutores, hay un detalle crucial que deben conocer. Este pago no se realiza a la cuenta donde se ingresó el adelanto. El abogado hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en el silencio. Verán, el propietario original del terreno, el abuelo de ustedes, era un hombre extraordinariamente previsor. Cuando legó la propiedad a su hijo, Arturo, estableció un fondo fiduciario vinculado a la misma. El corazón de Ricardo comenzó a latir con una violencia descontrolada, un tambor enloquecido contra sus costillas. Un fondo fiduciario. La expresión sonaba a algo antiguo, a algo de un mundo de riqueza y poder que ellos solo habían aspirado a tocar. Sentía un sudor frío recorrerle la nuca, mientras la verdad, una verdad monstruosa y terrible, comenzaba a tomar forma en su mente como una pesadilla que se materializaba a plena luz del día. Dicho fondo, explicó el abogado, con una claridad implacable, estipulaba que, en caso de una venta que superase un determinado umbral de valor, la totalidad del capital se depositaría automáticamente en una cuenta de inversión a nombre, única y exclusivamente, de los titulares de la escritura en el momento de la venta final, es decir, a nombre de Arturo Méndez y Clara Rivas. El nombre de sus padres, pronunciado en aquella sala opulenta, sonó como un veredicto, como el martillo de un juez sentenciando su ruina. El mundo de Ricardo y Marta se vino abajo, el suelo desapareció bajo sus pies. 8 millones de euros, una fortuna que podría haberles garantizado una vida de lujo inimaginable, una vida por la que habían traicionado, mentido y abandonado a sus propios padres en una cuneta. Y ahora, ese dinero, todo ese dinero, pertenecía legal e irrevocablemente a las dos personas que habían tratado como basura, a las dos personas a las que habían despojado de todo. Hemos estado intentando localizar al señor y la señora Méndez para notificarles la transferencia, pero parece que ya no residen en su antiguo domicilio, añadió Balbuena, revisando sus notas. Suponemos que ustedes, como hijos suyos, conocerán su paradero actual para que podamos concertar una cita con ellos y formalizar el acceso a sus fondos. La ironía de la situación era tan brutal, tan cruelmente perfecta, que resultaba casi poética. Les estaban pidiendo que encontraran a sus víctimas para entregarles el reino que acababan de perder. Marta soltó un sollozo ahogado, el sonido de un animal herido. El maquillaje caro se corría por sus mejillas en surcos negros, revelando el rostro de una mujer que acababa de ver su futuro de ensueño convertirse en cenizas. Ricardo, por su parte, estaba paralizado, su mente una vorágine de pánico y rabia. Repasaba una y otra vez la secuencia de los hechos, la venta, el engaño, el abandono bajo la lluvia. Cada paso que había dado, creyéndose un genio de la estrategia, había sido en realidad un paso hacia su propia destrucción. Salieron del bufete como dos autómatas, ciegos al lujo que los rodeaba, sordos al bullicio de la ciudad. El sol de la mañana les pareció un insulto, una burla a la oscuridad que se había apoderado de sus almas. Habían cometido el error más grande de sus vidas. Por un puñado de miles de euros que ya casi habían malgastado, habían renunciado a millones. Habían cambiado un tesoro por baratijas. El viaje de vuelta en el coche de Ricardo fue un torbellino de acusaciones y recriminaciones. «Es tu culpa», gritaba Marta, golpeando el salpicador. Tú lo organizaste todo. Tú deberías haber leído la letra pequeña. Ricardo, con las manos aferradas al volante y la mandíbula apretada, respondía con la misma furia. ¿Mi culpa? Tú estabas tan ansiosa como yo por deshacerte de ellos. Todos lo estábamos. La alianza forjada en la codicia se había hecho añicos en un instante. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre los hermanos. Las llamadas telefónicas fueron una cacofonía de gritos, insultos y pánico. Javier y Carlos, al enterarse, casi estrellan el deportivo que tanto les enorgullecía.
Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la culpa que había intentado enterrar resurgiendo con la fuerza de un volcán. El dinero se había ido, y la única puerta a una fortuna inimaginable la tenían sus padres, los mismos padres cuyo paradero desconocían por completo. El narrador observa esta escena con una profunda sensación de justicia inminente. Aquellos 5 hijos, que se creían amos de su destino, eran en realidad marionetas en una obra escrita mucho antes de que ellos nacieran. La avaricia los había cegado de tal manera que no vieron la verdad que tenían delante. No habían robado a sus padres, se habían robado a sí mismos. Habían vendido su alma por un precio irrisorio y ahora se encontraban con las manos vacías y el corazón lleno de ceniza. En su arrogancia, habían despreciado la fuente de su posible salvación. Habían arrojado a la basura no solo el amor y el respeto, sino la llave de oro que abría las puertas de un paraíso terrenal. Ahora, la desesperación reemplazaba a la euforia. El pánico suplantaba al poder. La búsqueda de sus padres ya no era una opción, sino una necesidad imperiosa y humillante. Tenían que encontrarlos, no para pedir perdón, sino para suplicar, para arrastrarse si era necesario por una parte del tesoro que habían tirado por la borda. Pero lo que no sabían era que Arturo y Clara ya no eran las criaturas frágiles y desamparadas que habían abandonado en aquella carretera. La tormenta, que casi los destruye, también los había templado, forjando en ellos una nueva fortaleza. Y mientras sus hijos comenzaban una búsqueda frenética, impulsada por la más pura codicia, el destino ya había llevado a los 2 ancianos a un puerto seguro, preparándolos para el momento en que tendrían que enfrentarse a sus verdugos. La revancha estaba servida, y sería un plato que se sirve tan frío como la lluvia de aquella noche inolvidable. La búsqueda fue una peregrinación de humillación y pánico. Los 5 hermanos, despojados de su arrogancia y de su efímera riqueza, recorrieron la ciudad como espectros, preguntando en albergues, en comedores sociales, en cada rincón miserable donde imaginaban que sus padres podrían haber acabado. Cada negativa era una nueva vuelta de tuerca en su desesperación. Cada mirada de desprecio de los funcionarios a los que preguntaban era un espejo de su propia crueldad. La ironía era tan amarga que les quemaba la garganta. Buscaban desesperadamente a quienes habían desechado sin la menor vacilación, movidos no por el hedor inconfundible de 8 millones de euros. Finalmente, una pista anónima, quizás un antiguo vecino conmovido por la extraña noticia, los condujo a una dirección en la zona más exclusiva de la ciudad, una urbanización privada donde las mansiones se ocultaban tras muros de piedra y una vegetación exuberante. Al llegar, a bordo del único coche que les quedaba, un utilitario abollado que pertenecía al suegro de Marta, se quedaron sin aliento. Frente a ellos se alzaba una verja de hierro forjado, alta e imponente, que custodiaba la entrada a una propiedad que parecía sacada de una revista de arquitectura y lujo. Más allá de la verja, un camino de grava blanca serpenteaba a través de un jardín perfectamente cuidado hasta una casa de líneas modernas y ventanales inmensos que reflejaban el cielo. El contraste entre su propia decadencia y la opulencia que tenían ante sus ojos era una bofetada. Sus ropas, antes de marca, ahora parecían baratas y gastadas. Sus rostros estaban demacrados por la ansiedad y las noches sin dormir. Eran la viva imagen del fracaso, parásitos atraídos por la luz de una fortuna que ellos mismos habían despreciado. Con el corazón en un puño y la dignidad hecha añicos, pulsaron el intercomunicador. Una voz neutra y profesional les preguntó quiénes eran, y tras un momento de vacilación, Ricardo, el antiguo líder, balbució sus nombres. El silencio que siguió fue una tortura, hasta que las pesadas puertas de hierro comenzaron a abrirse con un lento y majestuoso chirrido, invitándolos a entrar en el escenario de su juicio final. Caminaron por el sendero de grava y el crujido de las piedras bajo sus pies sonaba como una cuenta atrás. Cada paso era un recordatorio de su miseria, cada rosal perfectamente podado, una burla a su vida descuidada. Y entonces los vieron. En una amplia terraza que se abría al jardín,
Sentados en cómodos sillones de teca, estaban Arturo y Clara, pero no los ancianos frágiles y asustados que recordaban. La transformación era tan profunda que resultaba sobrecogedora. Llevaban ropa elegante y de colores claros, sus cabellos estaban perfectamente peinados y en sus rostros, antes surcados por el dolor, había ahora una expresión de serenidad y fortaleza que nunca antes habían visto. Arturo sostenía un libro y Clara una taza de té. No parecían víctimas, sino monarcas en su propio reino, observando la llegada de unos suplicantes indeseados. El aire de poder que los rodeaba era palpable, una barrera invisible mucho más formidable que la verja de hierro que acababan de cruzar. Por un instante, los 5 hijos se quedaron paralizados, la actuación que habían ensayado durante todo el camino desmoronándose en sus mentes. La imagen de sus padres, radiantes y dueños de su destino, era una acusación silenciosa y devastadora. Fue Ricardo, recuperando un ápice de su antigua audacia, quien rompió el hechizo. Se adelantó a sus hermanos y, con un gesto teatral que apestaba a falsedad, se arrojó de rodillas sobre el césped inmaculado. Su llanto fue instantáneo, un torrente de sollozos perfectamente calculados. «¡Padre! ¡Madre!», gimió, con la voz quebrada por una emoción que no sentía. «Gracias a Dios que os he encontrado. No sabéis cuánto os hemos echado de menos. Estábamos tan preocupados». Marta, experta en el arte del drama, no tardó en seguirle. Se arrodilló junto a su hermano, sus propias lágrimas de cocodrilo surcando sus mejillas maquilladas con esmero para la ocasión. «Cometimos un error terrible, un error imperdonable», sollozó, extendiendo las manos hacia ellos en un gesto de súplica. «Estábamos desesperados, el dinero nos cegó, pero jamás quisimos abandonaros. Por favor, tenéis que perdonarnos». El resto de los hermanos, viendo la señal, se unieron al coro patético. Javier y Carlos murmuraban disculpas incoherentes, mientras Lucas, el más joven, simplemente lloraba en silencio, quizás el único con una pizca de vergüenza genuina en su corazón. Formaban una estampa miserable, 5 adultos arrodillados ante las 2 personas a las que habían condenado a una muerte casi segura en una cuneta, implorando un perdón que no merecían por un dinero que anhelaban con toda su alma. Pero Arturo y Clara permanecieron en silencio. No se movieron, no mostraron sorpresa, ni ira, ni siquiera compasión. Simplemente los observaron desde la calma de su terraza, dejando que su humillación se cociera a fuego lento bajo el sol de la tarde. El silencio se alargó, volviéndose cada vez más pesado e incómodo, despojando a los hijos de cada capa de su actuación hasta dejarlos expuestos en su cruda y vergonzosa codicia. El poder había cambiado de manos de forma definitiva, y ahora eran ellos quienes dictaban los tiempos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Arturo cerró su libro con un gesto lento y deliberado, el sonido seco rompiendo la tensión. Su voz, cuando habló, no era la de un anciano frágil, sino la de un hombre que ha mirado al abismo y ha regresado. Era firme, clara y desprovista de toda emoción. «Levantaos», ordenó. No era una petición, sino una orden. Sus palabras cayeron sobre ellos como piedras, y los 5 se pusieron en pie torpemente, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. «Vuestra humillación no nos conmueve», continuó Arturo, su mirada pasando de un rostro culpable a otro. «De hecho, nos ofende. ¿Creéis que somos tan necios como para no ver el verdadero motivo de vuestras lágrimas? No habéis venido a buscar a vuestros padres, habéis venido a buscar a vuestros banqueros». La brutal honestidad de sus palabras los dejó sin aire, desarmados. La verdad, dicha en voz alta, era más hiriente que cualquier insulto. Fue entonces cuando Clara dejó su taza de té sobre la mesita con un delicado tintineo que resonó en el silencio como una campana. Sus ojos, que una vez los miraban con un amor incondicional, ahora eran fríos como el acero pulido. Su voz, antes un susurro de consuelo, ahora cortaba como un bisturí. «No echabais de menos nuestra presencia», dijo, y cada sílaba estaba cargada con el peso del recuerdo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada se clavó en ellos, obligándolos a sostenerla. «Vuestro error no fue el desespero como decís, fue la crueldad.
Vuestro error fue la frialdad en vuestros ojos mientras nos arrojabais de un coche en marcha. Vuestro error fue el sonido de la puerta al cerrarse, sabiendo que nos dejabais a merced de la tormenta. Su voz no temblaba. Era la voz de una superviviente, de una jueza que recitaba los cargos antes de dictar sentencia. Nosotros sí que recordamos, prosiguió Clara, su voz bajando a un susurro gélido que les erizó la piel. Recordamos la lluvia helada calándonos los huesos, recordamos el barro manchando nuestras ropas, recordamos el rugido del motor de vuestro lujoso coche al alejarse, dejándonos en la más absoluta nada. Y sobre todo, recordamos vuestras palabras. Recordamos que éramos una carga, un estorbo del que por fin os habíais librado. La reconstrucción minuciosa de su crimen, narrada con una calma aterradora, los aniquiló. No había defensa posible contra la verdad. Sus rostros se contrajeron, la farsa se evaporó, y solo quedó el pánico desnudo. Javier, el más impulsivo de los gemelos, dio un paso al frente, su voz temblando de una desesperación que ahora sí era real. «Pero somos vuestros hijos», gritó, como si esa simple afirmación biológica pudiera borrarlo todo. «Somos vuestra familia, no podéis dejarnos así, en la ruina». Esa fue la frase que Arturo había estado esperando. Se levantó de su sillón y, por primera vez, su figura pareció agigantarse, llenando el espacio con una autoridad incontestable. Caminó hasta el borde de la terraza, mirándolos desde arriba, no con odio, sino con una profunda y definitiva decepción. «¿Familia?», repitió, la palabra sonando extraña y hueca en su boca. «Vosotros renunciasteis a ser nuestra familia en el arcén de esa carretera solitaria. La familia no abandona. La familia no roba. La familia no trata a sus mayores como si fueran basura». Hizo una pausa, dejando que la sentencia calara hondo. Los 5 lo miraban con los ojos muy abiertos, como niños esperando el castigo. «Pero no os preocupéis», dijo Arturo, y un destello indescifrable brilló en su mirada. «No os dejaremos sin nada. Ya hemos decidido qué hacer con nuestro dinero». Una chispa de esperanza, tan absurda como tenaz, se encendió en los ojos de sus hijos. ¿Acaso iban a perdonarlos? ¿Iban a darles una parte, una pequeña limosna de aquella inmensa fortuna? En ese momento, una puerta de cristal se abrió y un hombre joven, vestido con un traje impecable y portando un maletín de cuero, se acercó a Arturo y le entregó una carpeta. El hombre asintió con respeto y se retiró a un segundo plano. La aparición de aquel abogado, símbolo de un mundo de poder y legalidad que ellos ya no habitaban, fue el presagio final de su derrota. Arturo abrió la carpeta y la sostuvo para que pudieran verla, aunque estaban demasiado lejos para leerla. «Este es nuestro abogado», anunció con voz solemne. «Ha estado trabajando sin descanso durante las últimas semanas para finalizar los trámites de la creación de la Fundación Méndez para el Amparo a los Ancianos, un proyecto al que destinaremos la totalidad de nuestro patrimonio». El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva invisible que los golpeó a todos a la vez. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Marta ahogó un grito que se convirtió en un gemido sordo. Los rostros de los 5 se quedaron blancos, sus bocas entreabiertas en una mueca de incredulidad y horror absoluto. El mundo se había detenido, y en el silencio solo se oía el débil canto de un pájaro en el jardín. «Todo nuestro dinero», continuó Arturo, saboreando cada palabra de su justicia poética, «se utilizará para construir hogares dignos, para proporcionar asistencia médica y legal, y sobre todo, para darles el respeto y el cariño a cientos de ancianos que, como nosotros, han sido abandonados y despreciados por sus propias familias. Usaremos nuestra fortuna para reparar el daño que gente como vosotros causa en el mundo». Luego, cerró la carpeta con un golpe seco y fijó su mirada en ellos, una mirada que ya no contenía ni rastro de afecto paternal. «Para vosotros», declaró, y su voz fue el martillo de un juez dictando sentencia, «no habrá ni un solo céntimo. La herencia que os correspondía ya os la dimos a lo largo de toda una vida. Fue nuestra dedicación, nuestra salud, nuestros sacrificios para que tuvierais una educación y oportunidades. Y vosotros escupisteis sobre ella, la vendisteis por un puñado de billetes que ya habéis malgastado». Se giró
y con un simple y casi imperceptible gesto de la cabeza hizo una señal. De la casa surgieron dos hombres altos y corpulentos, vestidos con discretos trajes de seguridad. Se movieron con una eficiencia silenciosa, flanqueando el grupo de hermanos cuya incredulidad se estaba transformando en una histeria descontrolada. «Ahora, vivid con las consecuencias de vuestras elecciones», concluyó Arturo, dándoles la espalda. «Aprended lo que significa empezar de cero, sin un hogar, sin dinero y, lo más importante, sin el amor de unos padres a los que nunca valorasteis. Podéis acompañarlos fuera de mi propiedad». Los gritos comenzaron entonces, súplicas, insultos, promesas vacías. Marta se aferró al brazo de uno de los guardias, llorando y maldiciendo. Ricardo intentó apelar una última vez a su padre, pero Arturo y Clara ya no escuchaban. Permanecían de espaldas, mirando hacia el horizonte de su jardín, un frente unido e inquebrantable. Los 5 fueron escoltados a la fuerza por el camino de grava, sus lamentos resonando en el aire tranquilo de la tarde. Las pesadas puertas de hierro se cerraron tras ellos con un sonido metálico, sordo y definitivo. Un sonido que no solo los encerraba fuera de la mansión, sino fuera de la vida de sus padres para siempre. Al otro lado de la verja se quedaron solos, despojados de todo, enfrentados a un futuro tan desolado como aquella carretera en la que habían sembrado el principio de su propio fin. La justicia, por fin, había completado su círculo. Las puertas de hierro se cerraron con una resonancia metálica y definitiva, un sonido que no solo los excluyó de la opulenta propiedad, sino que los sentenció al exilio de una vida que ya no les pertenecía. Durante un largo instante, los 5 hermanos permanecieron inmóviles en la acera, como estatuas de sal petrificadas por el cataclismo de su propia codicia. El sol de la tarde, que momentos antes parecía iluminar un camino de oro, ahora proyectaba sus largas y acusadoras sombras sobre el asfalto. La realidad los golpeó con la fuerza de un huracán. No solo habían perdido los 8 millones, sino que habían sido desheredados en alma y fortuna, despojados de su pasado y borrados de cualquier futuro. El viaje de vuelta fue un descenso a los infiernos del rencor. El pequeño utilitario se convirtió en una jaula donde las acusaciones volaban como proyectiles envenenados. Ricardo, el arquitecto de la ruina, conducía con las manos crispadas en el volante, soportando los gritos de Marta, quien lo culpaba de no haber investigado las cláusulas del contrato. Los gemelos, por su parte, se enzarzaron en una pelea a gritos en el asiento trasero, culpándose mutuamente de sus gastos extravagantes. Lucas, en silencio, miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje, sino el rostro decepcionado de su padre, una imagen que se había grabado a fuego en su conciencia para siempre. La alianza de la avaricia se había disuelto, dejando solo los restos tóxicos de 5 almas en bancarrota. La caída fue tan rápida como brutal, un efecto dominó que arrasó con los frágiles cimientos de sus vidas de apariencia. Ricardo, cuyo negocio se sostenía sobre el dinero robado, se vio incapaz de afrontar los pagos a sus acreedores. La noticia de su engaño familiar se filtró en los círculos financieros y su reputación, el único activo que le quedaba, se hizo añicos. Perdió su oficina con vistas panorámicas, su lujoso BMW fue embargado y terminó trabajando en el almacén de un supermercado, moviendo cajas bajo las luces fluorescentes que parecían burlarse de sus antiguos sueños de grandeza. Cada noche volvía a un apartamento diminuto y frío, donde la soledad era su única y amarga compañera. El castillo de naipes de Marta se derrumbó con aún más estruendo. Su marido, un hombre obsesionado con el estatus social, no pudo soportar la humillación pública. Cuando descubrió que el collar de diamantes que ella lucía había sido comprado con el dinero de una traición tan vil, el amor se convirtió en desprecio. El divorcio fue un escándalo que la despojó de todo: la casa en la urbanización de lujo, las tarjetas de crédito, las amigas de la alta sociedad que ahora le daban la espalda. Acabó viviendo en un pequeño estudio, rodeada de los pocos vestidos de marca que le quedaban, reliquias de una vida que se había evaporado como el humo, dejándola con el sabor a ceniza de la soledad. Para Javier y Carlos, el fin de la fiesta fue abrupto y desolador. El deportivo descapotable fue el primero en desaparecer, remolcado por una grúa ante la mirada burlona de sus vecinos. Poco después, llegó la orden de desalojo de su apartamento de diseño.
Los amigos que antes llenaban sus fiestas se esfumaron tan rápido como el champán que solían servir. Sin estudios superiores ni experiencia laboral real, se vieron obligados a aceptar trabajos precarios en la construcción. Sus manos, antes acostumbradas a sostener copas de cristal, ahora se agrietaban con el cemento y el esfuerzo físico. El eco de sus risas despreocupadas fue reemplazado por el jadeo del agotamiento y el silencio de un futuro sin promesas. El castigo de Lucas, sin embargo, no fue material, sino espiritual, una condena mucho más profunda y duradera. El dinero que había malgastado en viajes y lujos efímeros se convirtió en un peso insoportable sobre su alma. Cada noche, el recuerdo de la mirada de su madre en aquella terraza lo asaltaba en sueños, no con ira, sino con una tristeza infinita que era 1000 veces peor. Se aisló del mundo, incapaz de enfrentarse a sus hermanos, a quienes despreciaba, y a sí mismo, a quien odiaba. Su ático con vistas se convirtió en una celda dorada, donde la culpa era su carcelero, recordándole a cada instante que había cambiado el amor incondicional de sus padres por nada. El narrador contempla la devastación de sus vidas y comprende la verdadera naturaleza de la justicia poética. No habían perdido simplemente una fortuna, habían perdido la brújula moral que guía a un ser humano. Al tratar a sus padres como un medio para un fin, se habían convertido ellos mismos en fines vacíos, desprovistos de amor, de lealtad y de honor. La pobreza que ahora sufrían no era solo económica, era una indigencia del alma, la más terrible de todas, porque no hay caridad que pueda aliviarla. Habían vendido su primogenitura por un plato de lentejas, que además estaba envenenado. Pasaron 2 años en los que el invierno de la miseria se asentó en la vida de los 5 hermanos, mientras que para Arturo y Clara florecía una primavera tardía y serena. El dolor de la traición, aunque nunca olvidado, se había transformado en un propósito. La inauguración de la Fundación Méndez para el Amparo a los Ancianos fue un evento que congregó a las figuras más respetadas de la ciudad, no por el poder del dinero, sino por la fuerza de la generosidad. El edificio era una obra de arquitectura moderna y cálida, un verdadero hogar diseñado para devolver la dignidad a quien la había perdido. En el centro del evento, Arturo y Clara irradiaban una luz propia. Él, erguido y con una salud renovada gracias a los mejores tratamientos, ya no parecía un hombre quebrado por el trabajo, sino un patriarca lleno de sabiduría. Ella, con una elegancia serena, sonreía a los residentes y en sus ojos ya no había el reflejo del abandono, sino el brillo de una misión cumplida. Estaban rodeados no de aduladores, sino de un afecto genuino, de manos agradecidas que apretaban las suyas y de miradas que les devolvían la fe en la humanidad. Arturo subió a un pequeño estrado y su voz, clara y firme, resonó en el jardín lleno de flores. No habló de traición ni de venganza, habló de segundas oportunidades, de la importancia de la compasión y de que la verdadera familia, a veces, es la que se elige, la que se construye con lazos de respeto y cuidado mutuo. Dijo que la fundación no era un acto de caridad, sino un acto de justicia, un recordatorio para la sociedad de que la gratitud es la memoria del corazón y que olvidar a los mayores es olvidar de dónde venimos. Sus palabras, nacidas de la herida más profunda, se convirtieron en un bálsamo para todos los presentes. La fundación se convirtió en un referente, un santuario donde las historias de abandono encontraban un final feliz. Se financiaron programas de salud, talleres de arte y viajes que muchos de los residentes nunca habían soñado hacer. La fortuna de Arturo y Clara, en lugar de ser un monumento a la opulencia, se convirtió en un río de esperanza que regaba las vidas de cientos de personas, demostrando que la mayor riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte y transforma el dolor en algo hermoso. Mientras tanto, la vida de sus hijos se había estancado en un pantano de amargura. Ricardo fue visto una tarde por un antiguo colega. Estaba barriendo la calle frente a un centro comercial, con la mirada perdida y los hombros encorvados bajo el peso de una derrota irreversible. No levantó la vista, como si el simple hecho de ser reconocido fuera una tortura más. Se había convertido en un fantasma, una sombra de lo que fue, un hombre que lo tuvo todo al alcance de la mano y lo perdió por no saber valorar lo único que realmente importaba. Marta envejeció prematuramente, la amargura cincelando arrugas de desdén en su rostro. Pasaba los días en su minúsculo apartamento,
releyendo viejas revistas de sociedad y recordando con rencor el mundo que la había expulsado. A veces se acercaba a los barrios ricos, observando desde lejos las fiestas en las mansiones, una espectadora invisible de una vida que ya nunca sería la suya, atrapada en un pasado de brillo efímero que solo servía para hacer más oscura su miserable realidad. Los gemelos encontraron una extraña paz en su nueva rutina. Trabajaban juntos en una pequeña empresa de mudanzas, su antigua rivalidad sustituida por la camaradería forjada en la desgracia compartida. El esfuerzo físico había moldeado sus cuerpos y humillado sus egos. Ya no hablaban de coches deportivos ni de fiestas, sino del alivio de llegar a fin de mes. Habían perdido su estatus, pero en el proceso, quizás habían empezado a encontrar una brizna de la humanidad que habían despreciado. Y luego estaba Lucas. De los 5, fue el único que emprendió el arduo camino de la expiación. Un día, se presentó en las puertas de la fundación, no como un hijo reclamando un derecho, sino como un extraño pidiendo una oportunidad. Solicitó un puesto de voluntario, el más humilde de todos, ayudar en la cocina y limpiar los jardines. Trabajaba en silencio, sin buscar el reconocimiento de sus padres, sabiendo que no lo merecía. Su penitencia era estar cerca del bien que ellos hacían, respirar el aire de su perdón sin atreverse a pedirlo para sí mismo. Una tarde, mientras Clara paseaba por el jardín, lo vio a lo lejos, de rodillas, arrancando malas hierbas de un rosal con una dedicación casi reverencial. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la distancia. En los ojos de Lucas había un océano de arrepentimiento, una súplica silenciosa que ninguna palabra podría expresar. Clara lo sostuvo por un momento, y en su rostro no hubo ni ira ni compasión, sino una expresión indescifrable, la de una madre que contempla la ruina de lo que más amó. Luego, sin un gesto, se dio la vuelta y continuó su paseo, dejando que el tiempo y el destino decidiera si algunas heridas, por profundas que sean, pueden llegar a cicatrizar. El narrador cierra el telón de esta historia con una verdad inmutable. Arturo y Clara encontraron la paz no en la venganza, sino en la redención a través de la bondad. Sus hijos, por otro lado, aprendieron de la manera más dura que la ingratitud es una deuda que se paga con los intereses más altos, porque al final, la vida tiene una contabilidad perfecta, despoja de todo a quienes creen que el dinero lo es todo y enriquece el alma de aquellos que entienden que el verdadero tesoro, el único que ni la traición ni el tiempo pueden robar, es un corazón capaz de amar y perdonar. Así, en el sereno crepúsculo de sus vidas, Arturo y Clara nos enseñaron la más profunda de las lecciones. Su historia no es simplemente un relato sobre la riqueza encontrada, sino sobre el valor incalculable de la dignidad recuperada. Demostraron que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de acumular fortunas, sino en el poder de transformar el dolor más atroz en una fuente de bondad y esperanza para otros. No buscaron la venganza, sino en la redención, y al hacerlo, encontraron una paz que ningún dinero puede comprar y ninguna traición puede arrebatar. La vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, tiene una forma poética de devolver a cada uno el eco de sus propias acciones. Los 5 hijos, que persiguieron con avidez los símbolos del estatus y la ostentación, terminaron despojados de todo, vagando en un desierto de su propia creación. Su castigo no fue la pobreza material, sino la indigencia del alma, la condena de vivir sabiendo que cambiaron un tesoro de amor incondicional por un puñado de monedas que se convirtieron en ceniza entre sus dedos. Descubrieron, de la manera más amarga, que una casa construida sobre cimientos de ingratitud está destinada a derrumbarse. Esta narración es un espejo en el que todos debemos mirarnos. Un recordatorio de que los lazos familiares no son un contrato de conveniencia, sino un pacto sagrado escrito con el lenguaje del sacrificio y la lealtad. La verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en el calor de una mano que te apoya, en el respeto que se profesa a las canas que cuentan historias de esfuerzo, y en la gratitud que es, en esencia, la memoria del corazón. Olvidar esto es caminar ciegamente hacia un abismo de soledad. Arturo y Clara, al ser arrojados a la cuneta bajo aquella lluvia torrencial, tocaron el fondo del abismo humano. Sin embargo, fue desde esa oscuridad que renacieron, no como víctimas, sino como faros de luz.
Su fundación se convirtió en el testamento de su amor, un monumento vivo que prueba que la compasión es la inversión más rentable. Cada anciano que encontraron en su nuevo hogar era un reflejo de ellos mismos, una oportunidad de reescribir su propio final y dar a otros la seguridad y el afecto que a ellos les fue negado por su propia sangre. El destino de sus hijos sirve como una advertencia solemne. El frío que sintieron sus padres aquella noche no era nada con el invierno perpetuo que ahora habita en sus corazones. Viven atrapados en el recuerdo de lo que pudieron tener y en la vergüenza de lo que hicieron, porque la mayor pobreza es mirar atrás y darse cuenta de que se tuvo todo lo que importa y se despreció, de que se poseyó el amor más puro y se vendió por un espejismo de lujo que se desvaneció con el primer soplo del viento del karma. Quizás, en el caso de Lucas, en su penitencia silenciosa entre los rosales del jardín, exista una tenue llama de esperanza, un camino hacia la redención. Pero la redención, al igual que el perdón, es un viaje largo y arduo que no siempre tiene un destino garantizado. Para el resto, su sentencia es la de recordar cada día que la puerta que cerraron aquella noche no solo los separó de sus padres, sino de la mejor versión de sí mismos. Una versión que ya nunca podrán recuperar. La justicia poética no siempre es ruidosa o inmediata, pero siempre llega. Se teje con los hilos invisibles de nuestras elecciones, construyendo lentamente el tapiz de nuestro destino. Para los hijos ingratos, el tapiz mostró una imagen de desolación y pérdida. Para Arturo y Clara, reveló un paisaje de paz, propósito y un amor que, purificado por el fuego de la traición, se volvió eterno e indestructible. Su historia permanecerá como un testimonio de que el bien, aunque herido, siempre encuentra la manera de florecer. Y así concluimos este viaje, no con un final, sino con una reflexión que debe perdurar. En cada familia hay sacrificios invisibles, deudas de amor que nunca podrán ser saldadas con dinero. Honrar esas deudas es el pilar de nuestra humanidad. Despreciarlas es condenarnos a nosotros mismos a una vida sin raíces, sin calor y, en última instancia, sin significado. Porque al final del camino, lo único que realmente poseemos es el amor que hemos dado y la gratitud que hemos sabido demostrar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en la pantalla con otra historia emocionante que te llegará al corazón.